En este video hablaremos de la parábola del sembrador. Está en Mateo capítulo 13. Los que ya no conocen saben que tratamos de enseñar lo más correcto, lo más bíblico posible. Entonces, en esta ocasión leeremos el libro de Mateo en hebreo. Es el único evangelio encontrado hasta ahora que fue escrito en hebreo, porque los otros estaban escritos en griego. Veremos muchas diferencias en lo escrito de las versiones conocidas que hoy en día leemos, ¿no es cierto? Hay muchas diferencias y es interesante que escuchemos. Es un conocimiento invaluable que ustedes deben conocer. Por ejemplo, cuando estudiamos las raíces hebreas, sabemos que en Israel había dos semillas principales de cereales. Una era la de cebada y la otra era la del trigo. En este caso, en esta parábola, sabemos que el sembrador salió con su bolsa e iba esparciendo la semilla. Entonces, esto nos hace entender que la semilla que se usó era la de cebada. ¿Por qué? Porque la semilla de cebada es la que se puede esparcir por el camino y no necesita hacer un hueco como sí lo necesita la semilla del trigo e ir plantando semilla por semilla. Ahora vamos a leer el libro de Mateo capítulo 13, que es Mateo en hebreo capítulo 13. Y dice así: en aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se unieron a él multitudes, al punto que tuvo que entrar en una barca. Y toda la multitud estaba de pie en la orilla. Y él les habló muchas cosas en comparaciones. O sea, les habló muchas cosas en parábolas. Y les dijo: un hombre salió de su casa en la mañana a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, parte de ella cayó en el camino. Y el ave se la comió. Y parte de ella cayó en la roca, que no había allí densidad de suelo. Y cuando germinó, se secó porque no había allí suficiente suelo. Y cuando calentó el sol sobre la semilla, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte de ella cayó entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte de ella cayó en suelo bueno y dio fruto y producto. La primera 100, la segunda 60 y la tercera 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron sus discípulos: ¿por qué hablas en comparaciones? Y él les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer el reino del cielo, pero no a ellos. Al que tiene, se le dará de nuevo, pero al que no tiene, aún lo que cree tener, se le quitará. Por eso les hablo en comparaciones, porque ellos ven, pero no ven, y oyen, pero no oyen, para cumplir lo que se dijo mediante Yeshahu, Isaías, el profeta. Ve y di a este pueblo: escuchen, pero no entiendan, miren, pero no perciban. Endurece el corazón de este pueblo y has pesado sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto lo vemos en Isaías o Yeshayahu, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y felices los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Verdaderamente les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Así que oigan ustedes la comparación del sembrador. El sembrador es el Hijo del Hombre, y la semilla que cayó en el camino es todo el que oye el reino del cielo y no lo entiende. Viene el Satán y arranca de su corazón lo que se sembró. Esta es la semilla que se cayó en el camino. Y lo que se sembró sobre la roca, este es el que oye la palabra de Jael. ¿Quién es Jael? Dios en hebreo significa la palabra Jael, significa Dios en hebreo. Entonces sigo. Y lo que se sembró sobre la roca, este es el que oye la palabra de Jael y la recibe enseguida con gozo, pero está sin raíz y está en confusión, y cuando viene un pequeño problema y una angustia a ellos, el Satán le hace olvidar de su corazón. Y la que cayó entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero en su deseo de acumular riquezas, el Satán le hace olvidar la palabra de Jael y no hace fruto. Y la que cayó en tierra buena es la que oye la
palabra y la entiende y hace fruto, esto es, de buenas obras. Y saca de la primera 100, de la segunda 60 y de la tercera 30. En cuanto al de 100, este es el purificado de corazón y santificado de cuerpo. En cuanto al de 60, este es el separado de mujer. En cuanto al de 30, este es el santificado en matrimonio, en cuerpo y en corazón. Aquí terminó la parábola. Como verán, es bastante diferente a lo aprendido durante siglos. El 100, el 60 y el 30 se refiere al hombre que dedicado al 100% rendirá y dará 100%. Y el que tiene familia y otras preocupaciones rendirá menos, o sea, el 30%. Hermanos, sigan escudriñando las Escrituras. No se queden con lo aprendido por tradición. Por eso es importante volver a las raíces hebreas y saber a lo que se refería Yeshua o Jesús cuando él hablaba, que él tenía una mentalidad hebrea. No tiene nada que ver con una mentalidad griega o con las cosas que hoy en día sabemos y aprendemos. Sabemos que nuestros videos son largos, pero nos gustaría que se queden unos minutos más para que escuchen esta alabanza que Dios nos regaló sobre el sembrador. Muchas gracias por escucharnos. Jesús estaba junto al mar y les enseñó una parábola. Él dijo: bienaventurados los ojos que ven y los oídos que oyen. Muchos justos y profetas desearon ver lo que ven y no lo vieron. Muchos justos y profetas desearon oír lo que oís y no lo oyeron. Contó que un sembrador salió a sembrar y sus semillas cayeron en el camino. Algunas fueron comidas, otras marchitadas y también pisadas. Algunas fueron quemadas y otras sin raíces fueron ahogadas. Pero una gran parte creció y brotó, produjo un gran fruto y una gran cosecha. Fue más de 100 veces lo que se había sembrado y todo floreció. Todo floreció. Pero una gran parte creció y brotó, produjo un gran fruto y una gran cosecha. Fue más de 100 veces lo que se había sembrado y todo floreció. Todo floreció. Así somos hoy en día, de oído oímos y no entendemos, y viendo vemos y no vemos, cerramos los ojos y no lo comprendemos. Pero una gran parte creció y brotó, produjo un gran fruto y una gran cosecha. Fue más de 100 veces lo que se había sembrado y todo floreció. Todo floreció.
todo floreció. 100 a 1. Bendiciones.